Bueno, pues bienvenidos a un nuevo podcast de Ciber y Latam. Hoy estamos viendo cómo la ciberseguridad, tanto en México como en Latinoamérica, pues está creciendo a pasos agigantados en la importancia tanto en las organizaciones como en la sociedad. Y creo que aquí personalmente los medios de comunicación tenemos mucho que decir. Somos el nexo de unión entre los profesionales de ciberseguridad y toda la sociedad y otros profesionales de ciberseguridad. Y por eso hoy tengo el gusto de estar con Axel Delon, que es Senior Business Development Consultant de Neuron Business Media. Axel, bienvenido, muchas gracias por estar con Muchas gracias a nosotros. ti, Juanjo, por la invitación. Bueno, como comentaba, al final la ciberseguridad está creciendo en importancia y me gustaría saber tu opinión como mexicano. em, ¿Cómo percibe el ciudadano medio esto de la ciberseguridad? Sobre todo en su día a día. ¿Cuál es tu Claro. opinión? Pues mira, desde Neuron Business, pues nosotros entrevistamos a directivos de diferentes industrias, lo que estábamos platicando ahí un poco detrás de cámaras, y yo llevo la parte de seguridad, ¿no? Entonces, me ha tocado entrevistar a CISOs, a especialistas de ciberseguridad, y creo que ellos llegan a un punto en común en todas las conversaciones que hemos tenido, que es que falta mucha cultura en ciberseguridad, que hace falta comunicarse empresa con empresa. ¿Por qué? Porque pues existe como este precio a pagar cuando llegan a tener un ciberataque y pues lo que quieren hacer las empresas es que nadie se entere, ¿no? Olvídate de las pérdidas millonarias, olvídate de que se hagan los paros de cadena de suministro. eh, a lo que a ellos les importa, pues es como este estatus de que no se sepa que fueron atacados, ¿no? Y entonces, al esconderse todo eso, toda esa información, pues no se comparte y pues le puede pasar al de junto, al de al lado, justamente por no compartir la información, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucha cultura, hace falta mucho, si se podría decir, compañerismo, pues justamente para distribuir todo, pues todo el conocimiento, ¿no? Al final estamos viendo cómo la comunicación es importante. Hay normativas, sobre todo a nivel europeo, que lo que están diciendo es que tienes que comunicar cuando tienes un incidente de ciberseguridad. No tiene por qué ser malo decir, me han ciberatacado, voy a llevar a cabo estas medidas y me estoy empezando a solucionar. ¿Cuándo? No lo sé, pero en X breve periodo de tiempo puede ser que ya tenga otra vez la operatividad. No es malo comunicarlo. Sobre todo creo que también tenemos que hacer un ejercicio de, me ha pasado a mí, a lo mejor le puede pasar al de al lado y Ujú. si puede aprender otra empresa de mi caso, ¿por qué no puede aprender? O sea, yo creo que también hay que hacer ese ejercicio de, pues de ayuda. Muchas veces lo que se piensa es que es mi competencia, es que si yo comunico qué es lo que me ha pasado a mí y tal, y también puede afectar a la reputación, es que a lo mejor puede que tu reputación mejore. Sí, exacto. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. La reputación, pues es algo entendible, ¿no? Hay empresas de muchos años, de mucho alto valor, que eh, el decir me ciberatacaron, pues sí te pone en el foco del país, ¿no? Hemos tenido muchísimos casos que han sonado, y no solo en la parte privada, sino también en la parte pública, ¿no? Entonces, creo que sí, la reputación es importante y ahí sí desconozco este dato. No sé si aquí hay alguna normativa donde las empresas tienen que comunicar esta parte de que fueron ciberatacados, pero en caso de que no existiera, también me ha tocado mucho la parte de escuchar cuando dicen, fuimos víctimas de un ciberataque, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Que lo que hacen es cerrar puertas para que no Sí, salga la información sí. afuera, ¿no? Y creo que, o sea, sí está bien, pero también es importante sacar un comunicado, sacar qué tipo de ciberataque hubo, desde dónde vino, ¿por qué? Porque así las empresas se alertan, ¿no? Y tal vez un comunicado anónimo, ¿no? Que no tengas que, como dices tú, poner la reputación ahí bajo la lupa. Y creo que también en cuanto a normativas hablando, eh,
muchas veces las normativas se quedan abajo de lo que la tecnología nos supera, ¿no? Eso es, creo que muy, muy visto y sí, o sea, se me hace como algo muy descabellado pensar que la propia tecnología nos esté superando en contra de las normativas. Efectivamente, al final creo que se trata de innovación, las empresas innovan, Ujú. nosotros como sociedad innovamos, innovación al final es progreso, los ciberdelincuentes innovan también, Sí, exacto. nosotros como empresas a medida de la tecnología innovan, pero es que la normativa también tiene que innovar y tiene que seguir ese paso, no podemos Sí, dejar que la claro. normativa se quede obsoleta. Has mencionado el tema de la cultura, de la Ujú. concienciación de la sociedad. ¿Tú crees que la sociedad latinoamericana en general y mexicana en particular ven todo este tema de la ciberseguridad más como algo técnico o más que social? Es decir, eso es un tema más para ingenieros o gente que entiende de Sí. ordenadores, no sé, ¿crees que a lo mejor hay esa percepción de que es demasiado técnico? Mira, creo que sobre todo en México existe como, digo, lo hablo desde nuestro país, porque realmente no he tenido contacto con demás personas y sobre todo saber sobre su cultura a fondo, ¿no? Em, Creo que en México existe un tema generacional, que digo, yo creo que es algo a nivel global, pero a fin de cuentas aquí en México creo que sí existe mucho esta parte de que, por ejemplo, los abuelos, los papás, son las personas como que más sufren esta parte de la tecnología y no solo porque muchas veces no la entiendan, sino porque ya igual ya no les interesa, ¿no? Eh, por ejemplo, lo veo con mi abuela, ¿no? Que dice, oye, ponme la novela, ¿no? Un ejemplo. Sí. Y le digo como, pero, pues, o sea, ya te he explicado 3 veces, o sea, y a mí sí me gusta como volverlo a explicar porque siento que es como enseñar algo que puedes ser independiente, ¿no? Que no necesitas depender de otra persona para que te ponga pues algo tan común y corriente como la tele, ¿no? O sea, Ujú. entonces a mí sí me gusta enseñar y decirle, oye, a ver, pícale acá, pícale allá, ¿no? Y eso hablando a nivel generacional, ¿no? Que a las personas de mayor edad creo que es algo que no les interesa. Y también creo que es como un desapego. Por ejemplo, se lo preguntaba a una amiga que fue víctima de un ciberataque que se puso de moda hace muy poco, que era que te mandaban un mensaje con un link de Amazon, ¿no? Sí, Y que te decían, oye, estamos acá afuera sí. para que nos recibas, ¿no? Ujú. Y ella le picó y ahí hubo un problema con su cuenta de banco, entonces como que eso le trajo problemas. Y yo le decía, a ver, pero ¿esperabas un paquete? Y me dijo, no, pues no. Le dije, antes o sea, cuando te llegó el mensaje, ¿no pasó por tu cabeza de decir, pedí algo, me voy a meter a mi aplicación? O sea, creo que igual es como un desinterés. Ujú. Entonces, creo que ahí converge como algo en común que es entre el desinterés, el desapego y volviendo ahora sí como puntualmente a tu pregunta, yo creo que sí puede que las personas piensen que es algo técnico. Yo creo que sí puede ser que las personas digan como, escuchan hackeo y yo creo que se van así a las películas, ¿no? Sí. Casi, casi de que hay alguien atrás, pero bueno, hemos visto que todo esto ha evolucionado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, vuelvo a lo mismo, falta una cultura en México, pues justamente para empezar a moldear toda esta parte de que la ciberseguridad, el hackeo, todo esto, pues está a la mano de cualquier persona. Ujú. Al final has mencionado otro tema, vamos, está relacionado con Sí, la exacto. cultura pura y dura. Y aquí yo creo que los medios de comunicación tenemos mucho que hacer. ¿Qué papel crees que podemos jugar nosotros, los medios de comunicación, ya sean especializados, ya sean generalistas, ya sean audiovisuales, podcasts, lo que sea? ¿Qué papel pueden jugar los medios desde tu punto de vista? Pues yo creo que sí comunicar. Yo ahí sí creo en esta parte que México sí es muy, muy bueno en los medios.
Sabemos, pues como en todos lados, que hay medios que son fidedignos, hay medios que no son ahora sí, tan fáciles de confiar, ¿no? Y sabes que si sacan una noticia amarillista, dices, probablemente sea mentira, probablemente sea verdad, ¿no? Pero cuando son medios fidedignos, yo creo que sí es como fundamental meterse de lleno a la noticia, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, no es solo una tarea de los medios, o sea, nosotros podemos compartir diario noticias de lo que está pasando, pero si la gente no le interesa, si la gente no se acerca a leer, oye, atacaron a tal empresa o está este nuevo fraude. Yo he visto en las noticias, esta es la nueva forma de los hackers para quitarte tu dinero de tus cuentas. Y no solo los medios, también existen los influencers, existen las personas famosas, actores, etcétera, que pues uno ya tiene acceso, pues si lo puedes ver, digamos, de una manera a su vida privada, porque comparten historias, comparten sus publicaciones. Y he visto 2, 3 casos de influencers, de gente famosa que dice, oigan, adivinen lo que me pasó, por si les llega a pasar. Entonces, creo que sí hay una buena comunicación por parte de los medios, pero vuelvo a lo mismo, si la gente no se interesa en realmente ver la noticia y realmente ver lo que está pasando, pues no va a servir de nada, ¿no? Estaba yo leyendo hace poco que en México el año pasado hubo 58 billones de ciberataques. O sea, eso es un número, Grandísimo. descabellado. Y en Latinoamérica, si no mal me equivoco, somos el país con más ciberataques, ¿no? Entonces, ¿cómo traduces eso a la gente? O sea, pues tú, como te digo, o sea, esos 58 billones no los puedes poner como medio, o sea, sería imposible comunicar cada uno, ¿no? Pero si tú como persona común y corriente pues ahora sí no te acercas a ver qué es lo que está pasando, pues difícilmente te llegará la noticia. Quizás por los temas que me estás comentando es que se basan muchas veces las noticias en el amarillismo que dices, pero yo voy Sí, incluso también. un paso más allá, que es incluso para generar miedo. Sí, Me ha pasado a mí, pero también te va a pasar a ti. sí, sí, Eso es sí. generar miedo. Claro, la pregunta es, ¿realmente estamos buscando la concienciación o estamos Ujú. buscando los clics? Sí, también. También creo que es mucho eso al amarillismo y también el generar vistas. O sea, sabemos que ahora todo ya se mide por vistas, por seguidores. Entonces, creo que sí tienes un muy buen punto. Sí, al final es eso, quizás un poquito basado en el miedo y en el alarmismo. En Exactamente. alarmar, claro, una cosa es concienciar, Ujú. concientizar, otra cosa es generar alarmismo. Sí, Yo creo que son exactamente. yo creo que hay una línea roja ahí en medio y es incluso a veces muy fácil traspasarla de un lado a otro. Y eso Ujú. yo creo que los medios de comunicación tenemos que tener mucho cuidado con ello. Está claro que al final nosotros buscamos resultados, porque buscamos resultados en búsquedas, en que mis contenidos pues Sí, sean los más vistos y demás, pero hacemos una función social. sí, sí, sí. Hacemos una función social también con todo esto. Entonces, no generemos una alarma innecesaria. No generemos una alarma de decir, oye, te va a pasar a ti. Sí, Generemos, vale, podemos comunicar que van a pasar las cosas, pero también tienes que hacer esto, sí, esto, esto exacto. y esto. Sí, y ahora sí, la palabra que se me viene a la mente es responsabilidad, ¿no? Ujú. En ese aspecto creo que sí, no es responsabilidad ni de los influencers ni de la gente famosa, sino de los medios tener esa responsabilidad de decir, pasó esto, ¿cómo lo puedes evitar, no? Exacto. Y como dices tú, sin caer en el amarillismo. Ujú. ¿Y hacia dónde crees que va a ir el periodismo de ciberseguridad? ¿Qué futuro le auguras? Está claro que al final con las tecnologías emergentes, especialmente con la inteligencia artificial, pues podemos decir que mañana va a pasar una cosa, pero realmente no sabemos si va a pasar porque a lo mejor pasa antes incluso de lo Claro. que nosotros nos pensamos. Pero ¿hacia dónde crees que va a ir? Porque están surgiendo también nuevas formas de comunicación que ya incluso no podemos decir que son nuevas formas, Sí, sí, que sí. son formas ya incluso que se están empezando a convertir en tradicionales. Entonces, ¿cómo es el futuro de los medios de comunicación especializados en ciberseguridad o que abordan la ciberseguridad o la seguridad en general? Sí, sí, sí. Mira, desde ahora sí, desde mi experiencia,
yo ya utilizo inteligencia artificial para corregir mis errores ortográficos, ¿no? Sí. O sea, yo hago un artículo, lo leo 2 veces y ya la tercera se lo paso al ChatGPT, ¿no? E incluso me da como recomendaciones oye, esto se puede escuchar mejor así, ahí te va la recomendación y digo, Mm. y lo tomo, ¿no? O sea, creo que sería pues muy tonto de mi parte no tomar esa recomendación cuando pues una inteligencia artificial tiene todo el conocimiento pues prácticamente del mundo, ¿no? ¿Hacia dónde creo que va los medios o el periodismo? Pues creo que sí se viene una era muy importante y sobre todo, volviendo a la pregunta anterior, de responsabilidad, ¿no? Ujú. Una responsabilidad de decir, oigan, pasó esto, aquí, allá y tal, y probablemente pase acá, ¿no? Tengan cuidado, lo puedes evitar de esta forma, ¿no? Porque sabemos que para los ciberatacantes o hackers, como lo quieran llamar, pues el objetivo son las empresas. O sea, el objetivo es el dinero de las empresas, pero a través de quién va a pasar eso, pues del usuario final, ¿no? De una persona que está trabajando en una empresa, que le da clic a un correo y gracias a esa persona, pues empiezan a hacer phishing o meten un ransomware. Entonces, es algo que todavía sigue siendo muy común, que el primer nivel siempre van a ser los trabajadores, justamente para llegar pues, a la empresa como tal, ¿no? Entonces, creo ahí que la responsabilidad de los periodistas es empezar a buscar estas historias que, como bien dijimos tú, se cierran las puertas, no se comunican. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente va a estar el conocimiento. Y vuelvo a lo mismo, y tener la responsabilidad de dar buenos artículos, de obviamente usar herramientas de inteligencia artificial para que sea entendible, para que se pueda usar un lenguaje más común. Y volviendo a la pregunta anterior, traducir de un lenguaje técnico a un lenguaje más común, para que alguien tal vez como nuestros papás, como nuestros abuelos, o alguien mayor pueda entender, que pueda meterse en un artículo y pueda decir, oye, si me llega un mensaje de Amazon, tengo que revisar 2 veces. Y vuelvo a lo mismo que decía yo. Y no crearles esa dependencia de alguien más para que puedan decir, yo sé que si ya me llaman y no me contesta nadie, colgar. O si me llega un mensaje, verificar, ¿no? Entonces, creo que ese es como que el panorama del periodismo que veo hoy en día, buscar esas historias o esos acontecimientos donde tal vez no haya tanta comunicación y llevarlo justamente a expandirlo en cuanto a medios. Ujú. Yo creo que pues, está muy ligado esto a lo que comentábamos anteriormente, de que al final no es un problema técnico, también puede ser un problema técnico. Sí, Quiere claro. decir que la sociedad no lo vea solamente como un problema técnico, sino más del día a día, y ahí nosotros tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de comunicar. Efectivamente, nosotros tenemos que adaptarnos al lenguaje que necesita la Exactamente. gente. No podemos utilizar un lenguaje demasiado técnico, demasiado complicado con la sociedad, pero tampoco los responsables de ciberseguridad deben utilizar un lenguaje demasiado Exacto. técnico, incluso con sus altas direcciones, porque Exactamente. uno de los temas que nosotros personalmente estamos viendo en Ciberilatam y también en el apartado de España, de Red Seguridad, es que la alta dirección se está empezando a involucrar con los temas de ciberseguridad, porque también así la normativa lo dice, Ujú. pero se están empezando a involucrar a llevar a cabo esa estrategia de ciberseguridad, a llevar a cabo esa formación para generar cultura de ciberseguridad en sus trabajadores, y eso es también adaptar el lenguaje. Sí. Nosotros tenemos que también adaptar el lenguaje a la gente que nos lee para que entiendan lo que pasa. Ujú. No podemos utilizar un lenguaje muy técnico hablando de phishing, de ransomware, de cualquier caso de ciberataque y luego no entendernos. Ujú. Eso es lo que no creo que no podemos llegar. Entonces, ¿hace falta cambiar un poquito el lenguaje en los medios de comunicación? ¿Tú crees?
¿O crees que vamos por el buen camino? Y mira, yo diría que no solo los medios de comunicación, o sea, pues los ISOs, los especialistas de ciberseguridad, los arquitectos de ciberseguridad, que como dices tú, tienen que acercarse a los directores. Pues un director, como bien sabemos, no tiene el tiempo de decirte, oye Juanjo, a ver, ¿qué pasó? Explícame, ¿no? O sea, lo tienes que decir en 3 minutos para que te entienda y que eso se pueda traducir al retorno de inversión, ¿no? Oye, pasó esto y si no hacemos inversión en contratar a un CISO o alguien que pueda proteger nuestra empresa, pues te va a costar esto. Eso automáticamente el director va a decir, hazlo. Entonces, creo que no también es solamente tarea de los medios cambiar el lenguaje, sino también ya creo que el papel de los especialistas de ciberseguridad que tienen contacto con los directores ya tienen este nuevo papel de incluso hablar de finanzas, ¿no? O sea, hablarte de cómo te voy a proteger tu empresa y eso cómo se traduce a lo que te puedes ahorrar en un ciberataque y lo que me vas a pagar a mí. Al final los periodistas yo creo que también estamos abrumados de información, como está Sí, todo el mundo. también. Ojalá tuviera más horas el día Sí, sí, sí. para contar cosas, para trabajar y demás, pero al final el tiempo es el que es. Tú, por ejemplo, que estás igual que yo, saturado de todo, em, ¿qué historias te gustaría a ti contar y no cuentas? Quiero decirte, ¿te gustaría escribir, comunicar algo, no sé, realizar algún tipo de reportaje, de noticia, de contar alguna historia de alguna empresa, de alguna persona, pero que no puedas o que tu no se pueda por falta de tiempo? No sé, Sí, sí, sí. esas Sí. historias, ¿has contado la historia de tu amiga? Ujú. Ese tipo de cosas. Sí, claro, claro. Pues mira, em, ahí creo que sí, creo yo que es muy importante lo que dijimos, no caer en el amarillismo. Y a mí lo que más me importa es poder dar una noticia sin que se escuche amarillista, ¿no? Em, yo, pues, en la primera hora de mi día siempre es meterme a LinkedIn y estar scrolleando para ver noticias, una media hora. Y ya que termino y se repite, ya me paso a ver ahora sí noticias de diferentes medios. Y, e incluso cuando ya termino esta hora como de estar viendo noticias, pongo las noticias de fondo, ¿no? A mí, yo soy una persona que me gusta estar, pues, bastante informado, porque, pues, es tu entorno. O sea, mm, es muy preocupante cuando le dices a alguien, pues, no sé, ahorita con lo del mundial, ¿no? Oye, ¿ya viste que la próxima semana, va a estar el mundial? No, no sabía. O sea, ¿cómo no vas a saber? O sea, es imposible que no sepas, ¿no? Entonces, es algo que a mí siempre me ha preocupado como saber de mi entorno y no solo de mi entorno, sino también de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque pues eso también influye en tu entorno. Entonces, creo yo que a mí lo que me gustaría un poco más, que es algo que se has trabajado en Neuron, pues es estar dando noticias sin caer en el amarillismo, sin que se oiga como, oye esto, oye, o sea, ese no es el chiste, ¿no? El chiste es que puedas tener eh, la noticia, los datos y que puedas informarte, que te puedas llevar un aprendizaje. Creo que eso es lo que, lo que podría responder. No, yo creo que vosotros hacéis una labor bastante importante desde vuestro medio de comunicación, Muchas gracias. porque no solamente es a través de noticias, vía web, también hacéis eventos. Sí, sí, sí. Entonces, los eventos creo que son una manera buena, como decimos nosotros, que nuestro objetivo es generar cultura de ciberseguridad. En nuestro caso, Exacto. los eventos sirven para ese propósito. El comunicar experiencias, el poner en común puntos que te están afectando, a lo mejor algo me afecta a mí, no sabía que al de al lado también le estaba afectando, eso se hace gracias a la comunicación, Sí, claro. gracias a eventos, gracias Ujú. a escribir artículos, gracias a tener un contacto.
está claro que al final el COVID transformó todo. Todo se ha digitalizado, Sí, no solamente las empresas, incluso la sociedad. Millones de trámites se tienen que hacer con el teléfono sí, sí, móvil, sí, pero ese contacto humano, la gente lo necesita. sí, sí, La sí, gente lo necesita. Entonces, yo desde aquí realmente quiero hacer hincapié en que los medios de comunicación tenemos una labor fundamental. sí, claro. Vosotros lo estáis haciendo, en este caso, bastante bien, en mi opinión. Creo que nosotros, aunque seamos un medio jovencito, tenemos 2 años, sí, más o menos 2 años, estamos empezando a hacer las cosas y las estamos, creo que, haciendo medianamente bien, pero queda mucho trabajo por delante. Claro, Y nosotros, al final, para que la ciberseguridad se entienda mejor en la sociedad, tenemos que saber hacer las cosas, sí. tenemos que saber comunicar y ahí yo creo que tanto vosotros como nosotros tenemos un papel fundamental que cubrir. Así que nada, Axel, para mí ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, ha sido muy interesante, podríamos tirarnos hablando Sí, no. mucho tiempo más porque al final es un tema que realmente daría para un evento. Sí, no, y como bien dices tú, o sea, el comunicar sí es algo importante, pero como ya resumiendo un poco todo lo que platicamos en la entrevista, pues es importante comunicar, pero sin caer en el amarillismo, con un lenguaje que se entienda, Ujú. que puedas llegar a todas las personas, que las personas aprendan sobre todo. Y dices tú, somos un medio jovencito, pero también les echo flores porque ¿quién se interesa hoy en día por expandir la educación, por llevar pues esta parte de decir, oye, este es un problema de hoy en día, ¿qué están haciendo aquí, no? Y no es solo un problema de España, de México, de Colombia, de donde quieras, es un problema mundial. Sí. Y ahora sí la ciberseguridad eh, se va a ir blindando cada vez más, pero también mientras más se vaya blindando, más va a ser atacada. Entonces, creo que el que haya medios donde puedas aprender, donde puedas tener voceros, donde puedas tener líderes de opinión y sobre todo aprender es muy importante. Sí, completamente de acuerdo. Pues nada, lo dicho. Gusto tenerte con Pues nosotros Juanjo, no, muchas gracias a ti por la y invitación. trabajaremos conjuntamente Claro que en sí, todos estos temas. Al final se trata de generar punto de acceso. exactamente. Pues muchísimas gracias. Gracias, Axel.